Buenas noches, Dios le continúe bendiciendo desde nuestra iglesia cristiana Milagro de Dios en la ciudad de Sincelejo, Sucre. Les damos la bienvenida a esta transmisión. Bendecimos su vida, usted que se conecta, usted que va a ver esta transmisión. Dios le bendiga aún más. Bendecimos la vida de nuestros pastores, José Contreras, nuestra pastora Iris, evangelista José Daniel. Muchas bendiciones a cada uno de nuestros hermanos y amigos que se conectan y van a ver esta transmisión. Dios les bendiga de una manera especial, dándole gracias a Dios por cada uno de ustedes. Qué bendición poder compartir en estos momentos la palabra de Dios, una palabra que bendecirá nuestras vidas. Por eso le queremos invitar, vamos a orar, vamos a presentar esta transmisión, este tiempo en las manos de nuestro Dios. Padre Celestial, en esta hora, Señor, te damos gracias por este día que usted nos ha dado. Gracias, Dios, por cada hermano, por cada amigo que se conecta a esta transmisión. A ti damos la alabanza, la gloria, la honra, Dios mío. Gracias por la oportunidad de poder realizar esta transmisión. Oramos en esta hora para que tome este tiempo, Dios, y sea usted hablando a nuestras vidas a través de su palabra, conforme a su voluntad. Tu palabra que es viva, es eficaz, ella no vuelve vacía, Señor, y creemos que usted cumple el propósito por el cual es predicada. Oramos para que sea su Espíritu Santo tocando cada hogar y cada familia. En el nombre de Jesús, Dios, oramos por aquel que necesita un milagro, Señor, una sanidad. Te pedimos, ten misericordia, Padre, en esta hora, en el nombre de Jesús de Nazaret. Trae respuesta, milagro, sanidad, liberación, restauración. Te lo pedimos, Dios amado, en el nombre de Jesús, dándote gracias en esta hora. Amén y amén. Gracias le damos a Dios porque Él es fiel, porque Él es bueno. Usted que se conecta, sea bienvenido a nuestra transmisión donde le damos gracias a Dios porque Él tiene cuidado de nosotros. Queremos en esta hora compartir la palabra de Dios en el Evangelio de Mateo, capítulo 8, versículo 5. Vamos a leer allí la palabra de nuestro Dios en el nombre de Jesús. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos, mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión: ve, y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Amén. Vemos un pasaje donde Jesús, ¿verdad?, entra a Capernaum, ciudad marítima, ciudad donde Jesús es muy popular, donde Jesús es conocido y donde se da ese tiempo del ministerio de Jesús. Y es precisamente allí en Capernaum donde está un centurión, una persona que tiene un cargo muy importante, que está a cargo de soldados. Y este hombre que tiene una autoridad, que tiene una posición, que tiene bajo su mando soldados, dice la escritura, que viene a Jesús a rogarle, viene delante de Jesús a rogar por un milagro. Y qué importante
cuando el ser humano, sin importar la condición en la cual se encuentre, su posición, lo que hoy sea, pueda ir delante de la presencia de Jesús. La Escritura dice que el que va a Jesús, él no le echa fuera. Y allí estaba un centurión rogándole a Jesús. Y vamos a ver entonces en esta hora lo que aquel hombre anhela y espera de parte de Jesús. Pero vamos también a ver la actitud en la cual aquel hombre que tiene una autoridad terrenal va delante del maestro. Aquel hombre puede reconocer la autoridad que hay en Jesús. Él sabía que en Jesús había respuesta, que en Jesús él podía recibir lo que él estaba necesitando. Y qué importante es cuando el ser humano puede reconocer quién es Jesús, la grandeza de nuestro Dios, el Dios todopoderoso que tenemos. De hecho, a Jesús muchas personas lo rechazaron. Si bien es cierto que Jesús fue reconocido, ¿verdad? Muchos los tenían como un gran profeta de Dios, como el Hijo de Dios, como un gran maestro, como aquella persona en la cual podían recibir un milagro. También es cierto que hubo muchas personas que lo rechazaron, pero sabe, aquí estamos viendo un hombre con una actitud diferente, un hombre que va delante de Jesús a rogarle, sin importar lo que él era, la condición en la cual se encontraba. Él sabía que necesitaba la ayuda de Jesús. Él sabía que necesitaba la intervención de él. Él sabía que necesitaba una respuesta de parte de Jesús. Y hoy en día hay muchas cosas en nuestra vida donde usted y yo podemos encontrar respuesta en el Hijo de Dios. Circunstancias que se han salido de nuestras manos, aquello que hemos estado esperando, que anhelamos, pero que quizás no hemos visto una salida, una respuesta, una sanidad, un milagro, un cambio en el Hijo de Dios. En la presencia de Dios, usted y yo podemos encontrar respuesta. Y allí estaba el centurión, donde Jesús rogándole y diciéndole, ¿verdad? Y exponiendo la circunstancia, el problema, la dificultad que estaba pasando. Su criado estaba postrado en casa, estaba paralítico, estaba gravemente atormentado. Aquel hombre va delante de la presencia de Jesús porque él anhelaba un milagro para la vida de su siervo, de su criado, ¿verdad? Aquel criado de aquel centurión estaba en casa. Pero no solamente dice la escritura que estaba postrado, sino que también estaba paralítico y estaba gravemente atormentado. Miramos lo que aquel hombre puede sentir por su criado, por aquel hombre que está a su servicio, y es que tiene compasión y anhela que su siervo, que su criado pueda ser sanado. Anhela que su criado pueda cambiar su circunstancia, su situación, que se pueda levantar de aquella cama, de aquella condición en la cual él era paralítico, donde era atormentado, donde estaba viviendo una situación difícil. Y qué importante cuando nosotros hoy nos convertimos en esos canales de bendición para que muchas personas puedan recibir un milagro, para que muchas personas puedan cambiar su vida, para que personas puedan ser tocadas por el Maestro. Sabe que aquel centurión sabía que su criado tenía una posibilidad muy alta de ser libre, de ser sanado, de levantarse de aquella cama, y era cuando Jesús hiciera algo por él. Por eso, aunque la circunstancia hoy que nosotros podemos estar viendo en un familiar, en un amigo, en un vecino, no sé cuál sea aquella persona, por muy difícil que parezca, y aun cuando muchos crean que es imposible que se levante de aquella condición, en Dios tenemos todas las probabilidades para que esa circunstancia pueda cambiar, para que aquella persona pueda ser restaurada, para que aquella persona pueda recibir
recibir un milagro, pero sabe que aquel hombre tomó una actitud en la cual se ve reflejado el amor que sentía, el cariño por aquel criado. Y qué importante cuando nosotros hoy nos podemos humillar delante de la presencia de Dios y podemos pedir por un milagro por aquella persona que está a nuestro alrededor, por aquella persona que hoy necesita un milagro. Aquel hombre tuvo misericordia de su siervo, quería que él saliera de esa circunstancia, y hoy se necesitan más personas como aquel centurión que sean movidos a misericordia y que nos lleve a cada uno de nosotros a clamar por nuestra familia, a clamar por nuestros amigos, a clamar por nuestros vecinos y a poderle decir a Dios: Señor, ten misericordia, mira la condición que está pasando, mira la situación difícil, el problema, la adversidad, Señor, se ha salido de mis manos, pero sé que tú tienes el poder, tú tienes la autoridad para sanar. Tienes la autoridad para restaurar, tienes la autoridad para hacer libre a aquella persona, porque sabe, Jesús tiene autoridad sobre la naturaleza, sobre la enfermedad, sobre los espíritus inmundos, y solamente el poder de Dios podía sanar, podía libertar al criado de aquel centurión. Y allí estaba el centurión con la mejor actitud, sin importar lo que personas a su alrededor pudieran pensar. Había un objetivo en él, y era que su criado fuera sanado. Cuando Jesús lo ve, sabe Jesús que le dice: bueno, yo voy a ir y yo le voy a sanar. Tu criado va a recibir un milagro. Y hasta allí todo parece normal. Aquel hombre que había rogado, que había pedido por un milagro, vería cómo su criado iba a cambiar su situación. Jesús se iba a dirigir a la casa de aquel hombre. Jesús había determinado ir y sanarle. Jesús está diciendo: yo iré y le sanaré. Y es que cuando Jesús, ¿verdad?, llega a la vida de una persona, Él puede cambiarlo, Él puede sanarlo y Él puede restaurarle. Jesús está diciendo: aquel hombre, aquel criado va a recibir una sanidad, aquel hombre va a ser sano. Y aquella circunstancia difícil, sabe, ante la respuesta de Jesús, lo que aquel centurión le está diciendo a Jesús: Señor, yo no soy digno de que entres bajo mi techo. Qué tremenda la actitud que tiene el centurión, en la cual él puede reconocer quién es Jesús. Él sabía la persona delante de la cual él se encontraba, y sabe que él aún no se hallaba digno de que el maestro entrara en su casa. Y qué bueno es hoy saber que usted y yo, aunque no éramos dignos, aunque nos encontrábamos en la peor condición un día, Él llegó a nuestra vida, y hoy el Dios Todopoderoso no solamente está en nuestra casa, sino que está en nuestro corazón. Qué privilegiados hoy debemos sentirnos como hijos de Dios de saber esto. El centurión sabía quién era Jesús y estaba diciendo: yo no soy digno de que tú vayas a mi casa, yo no me considero digno de que, siendo tú como eres una persona santa, ¿verdad?, siendo tú como eres, entres bajo mi techo. Y sabe que está diciendo aquel hombre, le está diciendo a Jesús: solamente di la palabra y mi criado sanará. Una palabra de parte de Jesús está diciendo está diciendo aquel centurión: es lo que mi criado necesita. Solamente di la palabra y yo sé que mi criado sanará. Yo sé, Jesús, que aún sin ir a mi casa, mi criado, por una palabra que tú le des, él va a ser sano. Tremenda la fe de aquel hombre que sabe que con una palabra que viniera de parte del Hijo de Dios, su criado iba a ser sano. Y qué bueno hoy en día saber que por una palabra que viene de parte de Dios, nosotros podemos recibir un milagro, nosotros podemos recibir una sanidad. No solamente, ¿verdad?, nosotros tocando a una persona, sino con una palabra nosotros podemos recibir un milagro, una respuesta a través de estos medios. Cuando la palabra es predicada, cuando oramos los unos por los otros, milagros ocurren, sanidades ocurren,
ocurren, y es lo que Dios sigue haciendo hoy en día. Y el siervo, el centurión está diciendo: solamente di la palabra y mi criado sanará, porque así como él era un hombre bajo autoridad, él sabía que en Jesús también había una autoridad, y que si Jesús decía algo se iba a cumplir. Si Jesús daba una palabra en la cual él pudiera decir: tu criado recibe sanidad, él iba a creer esa palabra. Qué bueno cuando creemos a la palabra del Señor. Qué bueno cuando creemos a las escrituras. Sabe, usted y yo no podemos creer a cualquier palabra de hombre. Usted y yo debemos creer a la palabra de Dios, a lo que nos dice la escritura, porque una palabra que viene de parte de Dios, esa palabra puede cambiar vidas, puede sanar, puede restaurar, puede cambiar. Y por una palabra que un día llegó a nuestras vidas, que nos fue compartida, hoy usted y yo hemos creído en el Hijo de Dios, porque sabe, es por fe. Y si nosotros hoy seguimos al Señor, si hoy le servimos, le hemos entregado nuestra vida, es porque hemos creído en Él, por una palabra que un día escuchamos. Y aquí la escritura nos está diciendo que cuando Jesús escucha las palabras de aquel hombre, Jesús se pudo maravillar y dijo a las personas que les seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y esto era lo que aquel centurión tenía: fe. Amén. Él sabía en quién o delante de quién él estaba. Él sabía la autoridad que había en Jesús. Y qué bueno es cuando usted y yo podemos creer a Dios en lo que Él puede hacer. La escritura nos enseña, ¿verdad? Y nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Y qué bueno cuando en nuestro corazón hay fe, cuando nosotros caminamos no por vista, sino por fe, cuando creemos a la palabra, cuando creemos en lo que Dios puede hacer, a pesar de la circunstancia difícil. Y Jesús se maravilla, se admira de la fe de aquel hombre. Es una fe, verdad, muy grande, y es un ejemplo que hoy como nosotros, como hijos de Dios, nos debe ser ejemplo. Dice la escritura: de cierto digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe, ni aún en Israel Jesús había visto una fe como la de aquel centurión. Y qué bueno que hoy en día Dios pueda mirarnos y en nosotros pueda encontrar fe. Sabe, muchas personas no creían a Jesús lo que Él podía hacer, la grandeza, aún a pesar de ver las señales, los milagros, los prodigios. Muchos dudaron de Jesús, pero a aquel hombre solamente le bastó tener aquel encuentro con Jesús y poder decir solamente: Jesús, di la palabra y yo sé que el milagro va a ocurrir. Todas las personas, cuando escucharon a Jesús decir aquellas palabras, que ni aún en Israel he hallado tanta fe, Jesús está diciendo que vendrían muchos del oriente, del occidente, y se sentarían con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos, mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Y sabe, hoy en día nosotros hemos creído en Jesucristo, el Hijo de Dios, aun cuando muchos no han creído, aun cuando muchos le han rechazado, aun cuando muchos le han menospreciado. Qué bueno es saber que hoy nosotros hemos creído en Él, hemos decidido tener fe en el Hijo de Dios. Jesús le está diciendo al centurión: ve y como creíste, te sea hecho. Jesús está diciendo: ve. Y así como es tu fe, así como has creído, te sea hecho. Es decir, recibe tu milagro. Aquel hombre iría y vería su milagro hecho realidad en la vida de aquel siervo. Su siervo sanaría, su siervo se levantaría de aquella condición. Jesús lo envía.
Y Jesús le está diciendo, así como has creído, así como es tu fe tan grande, así te va a ser hecho. Y la escritura dice, y su criado fue sanado en aquella misma hora por fe. Qué importante es cuando creemos a la palabra de Dios. Qué importante cuando nos movemos por fe. Qué importante que a pesar de las circunstancias nosotros sigamos creyendo a Dios, sigamos aferrados a Él, a lo que Él puede hacer. Y Jesús le está diciendo, ve, lo mandó. Y sabe, en aquella misma hora, aquel siervo del centurión fue sano, recibió su milagro. Aquel hombre se esforzó, fue donde Jesús, se humilló, se postró delante de él para que su siervo recibiera un milagro. Él se levantó, él hizo algo por aquel criado y sabe, aquel criado pudo ver un milagro. Y es necesario de que hoy también personas nos levantemos a orar, a clamar, a pedir y a creer por un milagro para nuestra familia, por aquella persona que Dios ha colocado a nuestro alrededor. Para hacer eso, usted y yo debemos ser personas que somos movidas a misericordia. Amén. Entonces, un ejemplo de fe que podemos ver en la vida de aquel hombre que ni aún en Israel, en el pueblo escogido de Dios, Jesús había encontrado una fe tan grande, ¿verdad? Como la de aquel centurión. Y vamos a pedirle a Dios que cada día nos ayude a avanzar, a crecer y a creer en fe en el Hijo de Dios. Amén. Que a pesar de las circunstancias, lo que estemos pasando, poder tener la seguridad, la confianza, la convicción de que Dios puede hacer algo en nuestra vida. Así que en esta hora yo le quiero invitar, vamos a estar orando por cada petición. Si usted tiene una petición de oración, le invito a que usted la pueda escribir y vamos a orar. Padre Celestial, en esta hora te damos gracias. A ti damos el honor, la gloria y la exaltación. Gracias por tu palabra. Mira, Señor, usted se maravilló de la fe de aquel hombre. Dios, y hoy te pedimos, ayúdanos, Señor, cada día. Padre de los cielos, hoy, Señor, oramos para que toques cada vida, cada familia, Señor, de una manera especial. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Queremos bendecir en esta hora la vida de nuestros hermanos y amigos que se conectan a nuestra transmisión. Mi hermana Miriam Benítez, que está allí conectada, muchas bendiciones. Mi hermano Oscar Elías, bendiciones, hermano Oscar, para usted y su familia. Mi madre Miriam García, nuestra pastora Iris, nuestro pastor José, que están allí conectados. Muchas bendiciones para mi hermana Elida Sierra. Le bendecimos en esta hora a nuestro hermano Peter Contreras, mi hermana Vanessa Díaz, que se conecta con nosotros, mi hermana Damaris, muchas bendiciones para su vida, mi hermano Abel Polanco, que está allí conectado, mi hermana Senre, muchas bendiciones para usted y su familia, mi hermano Freddy Calzado, que está allí conectado. Muchas bendiciones allí en República Dominicana. Le bendecimos a usted y a su familia en el nombre de Jesús. Mi hermano Daniel Chico, que está allí conectado. Muchas bendiciones. Le bendecimos en el nombre de Jesús. Padre, oramos por su hijo Jesús Olivero, Señor. Hoy te pedimos, Señor, que sea usted obrando en su vida, en su empleo, en su hogar, en su familia, en la vida de Adela García, Señor. Glorifícate en la vida, Señor, amado de Edna Olivero Vicente. Dios mío, hoy oramos para que los tomes a cada uno de ellos, Señor. Dios mío, que esta familia pueda estar unida. Cumple tus propósitos en ellos, Señor. Trae paz, armonía en ellos. Quebranta toda obra del enemigo, Señor. Toma la vida de Tatiana González, de Jesús Olivero, con su hijo, Señor, está en tus manos. Bendice esta familia, toma esta petición. Glorifícate, Dios mío, en el nombre
poderoso de Jesús. Bendecimos la vida de tu hijo Daniel en el nombre poderoso de Jesús. Padre, bendice la vida de nuestro hermano José Luis Merlano. Muchas bendiciones, hermano José Luis, ahí en Coveña le bendecimos. Mi hermano Luis Armando Rodelo, que se conecta con nosotros. Bienvenido a nuestra transmisión. Cada uno de ustedes, mi hermano Álvaro Díaz, que está allí conectado desde Sabanas de Torres. Le bendecimos, hermano Álvaro, bendiciones para usted y su familia. Recuerde que el día de mañana usted se puede conectar a las diferentes transmisiones que estaremos realizando a través de nuestra página Iglesia Milagro de Dios. Desde nuestra Iglesia Cristiana Milagro de Dios en la ciudad de Sincelejo, les bendice su hermana evangelista Marisol Benítez.